Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 25 del paper Introducción al cine latinoamericano. En este módulo vamos a hablar sobre la película Los Olvidados, que se estrenó en 1950 y fue dirigida por Luis Buñuel. Los Olvidados es un filme esencial tanto de la cinematografía mexicana como de la mundial. Fue rodado en 1950 bajo la dirección del gran cineasta Luis Buñuel. El guión fue un trabajo común de Luis Buñuel y Luis Alcoriza. Fue producida por Oscar Danzigers y protagonizada por Estela Inda, Miguel Inclán, Alfonso Mejía y Roberto Cobo, entre otros. La película afronta en imágenes la pobreza urbana de un modo que no encuentra precedente en la cinematografía mundial. Comenzamos este módulo introduciendo la figura de Luis Buñuel, especialmente en relación a su carrera mexicana. Continuamos con la sinopsis de la película para dar paso después a un análisis del contexto en el que la obra fue creada y algunos de sus temas principales. Para entender la novedad que la película supuso en el contexto del México de los años 50, conviene echar un vistazo a las diferentes reacciones que la misma produjo, desde el rechazo de los que la consideraron un insulto a México, tanto más por haber sido realizada por un exiliado español, como por los que apreciaron el coraje de su director por mostrar la triste realidad social de la urbe contemporánea. Vamos a hablar ahora sobre el director Luis Buñuel. Luis Buñuel es considerado uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Nacido en España el 22 de febrero de 1900 en Calanda, una localidad de Teruel, y emigrado a México tras la victoria del Frente Nacional en España, el cineasta aragonés es responsable de algunas de las imágenes más icónicas de la historia del cine. La navaja que corta un ojo mientras que una nube parte en dos a la luna en Un perro andaluz de 1929, así como la parodia de La última cena de Leonardo da Vinci en Viridiana de 1961, son momentos cumbre no solo de la obra de Buñuel, sino de la historia del séptimo arte. El realizador de obras tan emblemáticas como La Edad de Oro de 1930 o Belle de Jour de 1966 recorrió diversos modelos estéticos, desde el surrealismo evidente de sus primeras obras, pasando por el melodrama popular mexicano hasta la modernidad del cine francés de las últimas décadas de su carrera. Su obra muestra un profundo sentido crítico de las instituciones tradicionales, cuestionando y parodiando el cristianismo, la burguesía y el orden. Exiliado en México tras la Guerra Civil Española, Buñuel logró hacerse un nombre en el séptimo arte del país gracias a sus aportaciones al cine popular. Comenzó su carrera en su país de adopción con Gran Casino en 1946, película protagonizada por el cantante mexicano Jorge Negrete y que resultó un fracaso comercial, al contrario que la comedia El Gran Calavera de 1949, obra que le permitió ser tomado en serio como realizador rentable. Gracias al éxito de El Gran Calavera, el productor Oscar Danzigers se aventuró a financiar Los Olvidados, filme que ahonda en la miseria de los suburbios de Ciudad de México y que se alza como uno de los documentos visuales sobre la pobreza urbana infantil más relevantes. En esta obra confluyen diversas tradiciones culturales que se mezclan con concepciones estéticas que beben del neorrealismo italiano, el surrealismo y el realismo poético francés, así como del documental británico. Vamos a hablar ahora sobre la sinopsis de la película. La película comienza con un grupo de niños de una barriada marginal de Ciudad de México jugando a una corrida de toros en la que uno es el toreador y otro el toro. Bajo la influencia del adolescente Jaibo, recién salido del correccional de menores, algunos de los niños intentan robar en vano a un músico ciego al que luego acorralan y golpean. Asimismo, destruyen su medio de subsistencia, sus instrumentos musicales.
El Jaibo culpa a Julián, un muchacho trabajador y responsable, de haberlo enviado a la cárcel y pretende vengarse. Con la ayuda de Pedro, un niño inocente que solo busca la aceptación de su madre, que lo rechaza constantemente, el Jaibo, fingiendo tener el brazo roto, logra llevar a Julián a un lugar aislado. A pesar de que Julián asegura al Jaibo no tener nada que ver con lo sucedido, este termina asesinando a aquel con una piedra. El Jaibo advierte a Pedro de no decir nada de lo sucedido, argumentando que el niño es también cómplice del crimen. La madre de Pedro insulta a su hijo constantemente llamándolo vago. Pedro decide comportarse mejor y encuentra un trabajo en una herrería. Sin embargo, el Jaibo no dejará que su supuesto cómplice descanse. Un día, el adolescente visita al niño en la herrería cuando éste está solo y roba un cuchillo. Pedro es acusado de robo y enviado a una granja escuela. Allí se resarce de su frustración matando a unas gallinas. El director del centro es una persona excepcionalmente bondadosa y muestra un profundo entendimiento de la psicología infantil. Convencido de que lo que necesita Pedro es que confíen en él, le da un billete de 50 pesos alegando que no tiene cambio y le pide que salga a la calle y le traiga tabaco y por supuesto el cambio. Pedro acepta con agrado, dispuesto a contentar al director, pero ya en la calle se encuentra con el Jaibo que le arrebata el billete y huye. El niño busca al Jaibo y cuando lo encuentra se enfrenta a él en público y le acusa de la muerte de Julián. El adolescente vuelve a huir, pero pronto se enfrenta de nuevo a Pedro y lo mata en el granero de la niña Meche, que, junto con su abuelo, se deshace del cuerpo arrojándolo a una montaña de basura. La policía mata a tiros a Jaibo. Vamos a hablar ahora sobre el contexto y los temas principales de la película. Los años inmediatamente anteriores y posteriores al rodaje de Los Olvidados fueron testigos del final de la Segunda Guerra Mundial, el comienzo de la Guerra Fría y el asentamiento del socialismo en la URSS y el capitalismo en los Estados Unidos. Mientras la URSS se afanaba en ocultar las miserias generadas por un sistema totalitario, la paranoia anticomunista del senador McCarthy creaba un ambiente de crispación en los Estados Unidos. En México, el presidente Miguel Alemán favoreció el latifundio y en un intento por activar la economía no supo controlar la inflación. Esto produjo una emigración masiva de población rural hacia los centros urbanos que no pudieron asimilar laboralmente a los nuevos llegados, que no tuvieron más remedio que instalarse en barriadas marginales. Animado por el productor Oscar Danziger, Buñuel retoma su carrera como realizador con Gran Casino en el 46, una obra que podría enmarcarse en el cine de rancheras que había inaugurado allá en el Rancho Grande de Fernando de Fuentes en el año 36. En este tipo de filmes, el entorno rural era el protagonista. En general, el medio rural era el espacio privilegiado en la pantalla, con muy pocas excepciones. El interés del cine mexicano por el entorno urbano no se dejaría notar hasta la segunda mitad de la década de los años 40. Campeona sin corona, de Alejandro Galindo, del 45, es una de las primeras películas en centrarse en la vida cotidiana de los pelados o personas con pocos recursos económicos de Ciudad de México. La película que impulsó esta tendencia como género con mayor vigor fue quizá Nosotros los pobres, de Ismael Rodríguez, de 1948. Se trata de un melodrama que muestra la lucha diaria de los habitantes más desfavorecidos de la urbe, pero con un final que transmite esperanza. Es en este contexto en el que podemos situar la segunda película mexicana de Buñuel, El Gran Calavera, del 49, cuyo éxito permitió al aragonés reiniciar su carrera como realizador. Las películas urbanas del momento como Nosotros los pobres trasladaban los valores y los personajes del mundo rural a la ciudad y no mostraban gran interés por retratar las realidades propiamente urbanas de los emigrados del campo. Las autoridades del país tampoco se esforzaban por enfrentarse a los nuevos retos que las bolsas de miseria urbanas suponían.
Entre los intelectuales se iba asentando el desencanto hacia una revolución que no había sido capaz de dar soluciones a las realidades socioeconómicas del país. Juan Rulfo, por ejemplo, muestra esta preocupación en su obra literaria, pero también lo hace por medio de la fotografía. Curiosamente, algunas de sus imágenes se centran en las vías del ferrocarril de Nonoalco, en la periferia urbana donde Buñuel rodó Los Olvidados. Para preparar la película, el aragonés, vestido con ropas más humildes que las que normalmente llevaba, recorrió las barriadas de Nonoalco relacionándose con sus habitantes. Asimismo, se entrevistó con la psiquiatra María Lourdes Rico y consultó los expedientes del Tribunal de Menores. La prensa también le aportó muchas de las anécdotas que pueblan la película, como la de una niña que apareció muerta en un basurero y que inspira el final de la película. La relevancia estética del filme queda plasmada en las palabras de Peña Ardíz y La Huerta cuando escriben que Los Olvidados romperá con el modelo de representación convencional de la urbe y de los pobres en el cine mexicano de la época. En esta película se cuestiona el optimismo que mostraban las películas de la época para ofrecer un punto de vista pesimista pero sobre todo real, no del realismo socialista tan en boga entre los intelectuales progresistas ni del neorrealismo europeo, sino de un realismo cruel que provoca y agrede al espectador. Esa agresión es manifiesta en el momento en el que Pedro arroja, lleno de ira, un huevo a la cámara. Los Olvidados se alza en el panorama cinematográfico mexicano de aquel momento como una obra valiente y original que sabe apartarse del optimismo desenfundado de las películas que hasta el momento habían tratado el tema de la pobreza urbana. Es interesante ver cómo la ciudad que Buñuel nos presenta es una ciudad en ruinas en la que hasta los edificios en construcción parecen haberse congelado en el tiempo y que cuestionan la idea de progreso del gobierno de Miguel Alemán. La película muestra un mundo muy lejano del benevolente y de final feliz de los melodramas que se habían hecho en México hasta la fecha. La pobreza que retrata Buñuel no es sino una que convierte a sus víctimas en bestias. Y en Bestias transforma el realizador a sus personajes para reforzar este aspecto. Los niños enfrentándose como gallos de pelea, los niños vagabundos que comparten la calle con los perros callejeros, el niño Ojitos que bebe la leche directamente de las ubres de una cabra, el jaibo que muere como un perro sarnoso, etc. Las relaciones familiares son también uno de los temas principales de la película. Las familias de Los Olvidados son familias rotas en las que los padres niegan el amor a sus hijos. La madre de Pedro rechaza a un hijo que necesita de su cariño. Ojitos es abandonado por su padre en el mercado. El jaibo apenas conoció a su madre. Varios autores han comentado en relación a la película que ésta posee muchos elementos de la cultura española. Por ejemplo, la relación entre el ciego y Ojitos, el niño abandonado por su padre, recuerda a la tradición picaresca del Lazarillo de Tormes. En palabras de Octavio Paz, ese mendigo ciego ya lo hemos visto en la picaresca española. Esas mujeres, esos borrachos, esos cretinos, esos asesinos, esos inocentes, los hemos visto en Quevedo y en Galdós. Los vislumbraos en Cervantes los han retratado Velázquez y Murillo. Esos palos, palos de ciego, son los mismos que se oyen en todo el teatro español. Vamos a hablar ahora sobre las reacciones a la película. La película provocó el rechazo de una infinidad de instituciones y personas que consideraban que el filme de Buñuel dañaba la imagen internacional de México. Incluso Pedro de Urdimalas, responsable de los diálogos, se negó a que su nombre apareciera en los créditos debido a su malestar con una escena que supuestamente ofendía a España y que no se incluyó en la versión final del filme. El primer pase del filme, una proyección privada, ya adelantaba las reacciones adversas que Los Olvidados sufrirían. Algunos se sintieron profundamente ofendidos y acusaron a Buñuel de mostrar un México que no existía. Excepcionalmente, el pintor mexicano Siqueiros supo valorar la película.
Los Olvidados se estrenó en México el 9 de noviembre de 1950. A la proyección acudió un centenar de personas que salieron de la sala mostrando disgusto. Los mayores ataques vinieron de la prensa, que mostró no solo su enojo por la imagen de México que el filme ofrecía, sino por una inexcusable xenofobia hacia el director aragonés. Mientras algunos exigían que la nacionalidad mexicana de Buñuel fuera derogada, otros insultaban a la familia del mismo. Uno de los primeros en alabar públicamente el filme de Buñuel fue Álvaro Custodio, que el 11 de noviembre de 1950 escribió una crítica en el diario Excelsior en la que valoraba el apego del realizador aragonés a la realidad circundante, la rigurosa preparación documental de este y su honestidad como artista. A finales de año, Buñuel muestra el filme a los surrealistas parisinos, que lo reciben positivamente. Los comunistas, sin embargo, han de esperar a que el soviético Pudovkin haga públicos sus elogios de la película para comenzar a aceptarla. Pero el verdadero cambio de actitud hacia la película surgió gracias al apoyo incondicional de Octavio Paz al filme para que éste no pasara desapercibido en el Festival de Cannes. Como tercer secretario de la Embajada de México, Paz se aventuró en una intensa campaña de promoción de Los Olvidados durante el certamen cinematográfico para contrarrestar la falta de interés del gobierno mexicano. El filme recibió el premio a la mejor realización y el premio de la crítica internacional. Esto permitió que Los Olvidados se reestrenara en México y en todo el mundo, aunque en algunos países como Argentina, Italia y España estuvo prohibida por un tiempo. A pesar de la buena aceptación que recibió el filme tras el éxito en Cannes, el gobierno mexicano tomó medidas intimidatorias para evitar que se rodaran películas siguiendo los presupuestos de la película de Buñuel, y mucho tardó la industria cinematográfica del país en deshacerse del conservadurismo que aquellas medidas apoyaron. Y terminamos aquí el módulo dedicado a Los Olvidados. Muchas gracias.